digamos, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores que de pronto sienten que se les puede afectar callos en investigaciones, en contratos, en obras inconclusas, asuntos de esos, pues, o incluso los mismos contratistas, ni siquiera ellos, los contratistas cuando se sienten afectados en ese campo, utilizan el método de la amenaza. Las presiones de poder aquí se manejan. Entonces, por ejemplo, si uno trabaja en la oficina de prensa de instituciones como esta, en el Congreso, en Cámara o Senado, los dueños de las páginas y los medios donde se emiten esas informaciones son ellos, entre comillas. Así uno tenga, entre comillas, también plena autonomía, porque si al senador no le gusta que, por lo mismo que yo les estaba notando, si en el medio de la calentura de un debate o de una discusión hablaron un poco más de lo debido y no debieron decir ciertas cosas, tratan de retractar todo eso para que ellos no resulten afectados en sus intereses. Entonces uno trata, o sea, en lo personal uno sabe cómo es el manejo de la información y uno sabe que tal o cual cosa no se puede decir, pero cuando se van ese tipo de informaciones, ya salen al aire, uno debe saber que las consecuencias pueden ser eso, o sea, rectificaciones, que ni siquiera uno mismo las hace porque ellos se las imponen, ellos pueden llevar sus redacciones de la manera como deben decir, la rectificación para que ellos queden limpios de toda culpa. El periodismo en las regiones es bastante complicado. Aquí cuando uno habla de unidades investigativas casi siempre su palabra lo indica, es de uno, porque eso es muy complicado, o sea, uno aquí trabaja con el día a día. Hubo un comandante de la policía que tenía chuzado a todo el mundo aquí en Neiva. En medio del escándalo que estaba el DAS, yo tuve información de primera mano de una fuente de contrainteligencia de la policía que estaban chuzando aquí en Neiva. Yo empiezo a indagar porque me mencionaron que entre los chuzados estaban el comandante de brigada de la época, un comandante de batallón. Entonces voy y empiezo a indagar y me encuentro con que uno de esos oficiales me reconoce que sí, y que además no eran 3 o 4 personas, que había un listado de cerca de 3.000 personas de chuzadas. Tenemos inclusive jurisprudencia que dice que el periodista no es responsable por la revelación de secretos de Estado. Tenemos más garantías que en muchos otros países de América Latina. El problema está en que muchas de esas se quedan en papel, porque en un contexto de violencia como el que se vive en Colombia, pues es mucho más difícil ejercer el periodismo que en un contexto como en Argentina, donde el último periodista lo mataron hace ya casi 20 años. Yo creo que, como le digo, depende de que esté. Yo creo que hay muchos instrumentos sobre los cuales nosotros podemos enfrentar esa situación. Desde el punto de vista del acceso a la información, por ejemplo, hay instrumentos de carácter legal que nosotros no los conocemos y que muchas veces, sabiendo que existen, no los podemos utilizar. El Estatuto Anticorrupción, por ejemplo, establece unas normas para poder acceder a los documentos públicos. El mismo Código Contencioso Administrativo que se acaba de entrar en vigencia es una opción para poder contrarrestar desde el punto de vista administrativo actos de carácter administrativo. Sin embargo, nosotros no conocemos En el Huila, el periodismo de denuncia, de investigación, ha bajado porque no hay garantías. Aquí han matado varios periodistas porque denuncian. ¿Sí? Aquí muchos periodistas les ha tocado irse a vivir al Canadá. El gobierno los ha apoyado y los sacan del país porque ellos denuncian a través de los periódicos o a través de las emisoras. No hay en el país garantía para hacer periodismo investigativo. Ese es un tema de aprendizaje. Yo creo que primero hay que entender, lo más importante es entender que no hay noticia, por grande que sea, que valga la vida de un periodista. Si este país está lleno de héroes. Y uno más, para dejar una familia en la situación crítica, no vale la pena. La violencia hay que llegar simplemente respetando a las personas, hablando con mucha propiedad y llegando uno como periodista. Uno no puede esconder su condición. Si yo estoy en una zona de guerra, yo tengo que comportarme como periodista. Luego de observar las contradicciones que los periodistas afrontan día a día frente al acoso laboral, pasemos a mirar un caso explícito en el cual vemos la fuerza pública cómo ejerce su poder en cuanto a la información que los periodistas producen.
Así fuimos hasta la zona, llegamos hasta Vega Larga. A la entrada de Vega Larga el asunto estaba relativamente complicado, el helicóptero todavía estaba sobrevolando y disparaba. Y el reguero de cilindros. Yo creo que si en el pueblo no habían por lo menos 120 cilindros en un corregimiento que es una sola calle, por ahí usted entra y sale, destruido. Encontramos a un sargento que hoy está en la policía y es músico, ya lo retiraron de eso, tipo muy herido, era digamos la víctima más evidente. De resto eran heridos muy leves. Hicimos el ejercicio, grabamos todo el cuento, cuando de un momento a otro, como a la hora de estar allí, el helicóptero empezó a disparar encima de las casas. Nosotros estábamos en una de esas casas con el camarógrafo, con otros periodistas, y a mí me hirieron. Las esquirlas de lo que tiró el ejército, yo sufrí una herida aquí, una herida que atravesó, por fortuna solamente afectó la parte de la piel, salió y rasgó la vena, y entonces pues empezó el sangrado más tenaz. Yo recuerdo que alcancé a grabar incluso el helicóptero cuando estaba, hay un video de eso, y luego me desmayé porque el sangrado fue tan profuso que pues eso no se controlaba. Alguien me amarró ahí algo, la Cruz Roja estaba en la zona, me recogió 8 heridos más después de que el helicóptero disparó, y pues para Neiva. Cuando desperté ya me habían hecho una cirugía, de pronto ahora les muestro un poco el asunto, y recibí, digamos, otras por aquí. ¿Qué me molesta del asunto? Que los militares no hayan reconocido que ellos fueron los que dispararon. ¿Qué me molesta del asunto? Que no hayan tenido la delicadeza de haber ido, así no lo reconocieran, al menos haber hecho la labor, digamos, tener en la línea militar a alguien que hiciera esa gestión social de ir y preguntar cuántos heridos fueron después de que, además porque a las 7 de la mañana ya la guerrilla no estaba, ya la guerrilla se había ido. Los combates o los disparos eran montaña fuera del pueblo. Entonces el asunto ya no tenía dentro del casco urbano nada que hacer. ¿Qué me molesta? Que además dijeran que a los campesinos y que a mí nos obligó la guerrilla a decir que quienes nos habían herido había sido la Fuerza Aérea o el Ejército en uno de los helicópteros. Eso jamás pasó. Jamás la guerrilla no me obligó a decir, mire, usted tiene que decir para hacer quedar mal al Ejército que fue el Ejército. Jamás. Nunca. Me hospitalizaron un mes y duré con este brazo dormido casi un año. Y terapias. Luego de escuchar los testimonios donde los periodistas han sido perseguidos judicialmente, encontramos que existen otras problemáticas donde el ejercicio de informar se convierte en un problema más. La persecución laboral es uno de estos.